lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:03 en la mañana. Visita nuestra mesa de trabajo Giovanni Atariguana, quien es el presidente nacional o director nacional de Unidad Popular y que además aparece como cabeza de la lista de precandidatos a asambleístas por el distrito centro-sur de la provincia de Pichincha. Giovanni, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy buenos días, Fabricio, un fuerte abrazo, un saludo a toda la audiencia de Sonorama, aquí contentos, felices, asumiendo el desafío de ser la voz de los quiteños y quiteñas del centro-sur para la Asamblea Nacional junto a Yacu Pérez. Bueno, empecemos justamente hablando de la alianza. Es una alianza que se llama Claro que se puede, donde está Unidad Popular lista 2, está Partido Socialista Ecuatoriano lista 17 y está el Movimiento Democracia Sí lista 20. ¿Cuál es el sentido de esta alianza tripartita en torno a la candidatura de Yacu Pérez, Giovanni? Bueno, además de los movimientos citados, Fabricio, está Somos Agua, que es la organización de Yacu Pérez, y múltiples movimientos locales, organizaciones sociales, de trabajadores, de estudiantes, de maestros, de pequeños y medianos industriales inclusive, gente honesta que nos hemos decidido a tomar partido para que en este 20 de agosto cambiar el rumbo del país. Yacu Pérez es nuestro candidato presidencial porque representa en su trayectoria, en su vida, no solamente la transparencia, su honestidad, sino representa a quienes no hemos gobernado. Yacu Pérez representa lo nuevo, el cambio, representa a la gente de abajo, no a las grandes chequeras, no a quienes ya gobernaron y fracasaron, y en función de aquello hemos construido esta alianza que tiene su nombre, Claro que se puede, porque estamos convencidos que el Ecuador sí tiene futuro, que es posible cambiar el rumbo, que es indispensable y urgente, pero también es posible resolver los temas de inseguridad, de falta de empleo, de falta de acceso a la salud o a la educación. Con Yacu Pérez y todos los candidatos de la lista 2, porque Yacu es 2, Fabricio, vamos en ese casillero, estamos convencidos que el cambio empezará inmediatamente. Es una alianza en torno al binomio presidencial y entiendo alianza sobre listas de asambleístas en casi todo el país. Esta es una minga donde Yacu Pérez encabeza por su condición de líder junto a Nori Pinela, que es la candidata a vicepresidenta, una catedrática universitaria de Guayaquil, nacida en Yaguachi, del pueblo Montubio, con gran experiencia en el tema educativo. Pero es una alianza y una minga que incorpora a un equipo de asambleístas, hombres y mujeres en todo el país, listas únicas, salvo en la provincia de Cañar, donde hemos escogido los mejores cuadros, hombres y mujeres que con trayectoria política, con honestidad, con capacidad, vayan a cambiar esa asamblea que tanto han repudiado los ecuatorianos. Una asamblea llena de corrupción, de vagos, hoy va a tener una asamblea de gente trabajadora y comprometida con la población. ¿Y qué pasó en Cañar? ¿Cañar es la única provincia donde no hay alianza? Bueno, el Partido Socialista es la única provincia en la cual optó por salir solo. Lamentamos esa situación. Pero... ¿Y ustedes van solos igual o van en alianza? No, la alianza, Claro que se puede, Cañar incluye la lista 2 y la lista 20. Ya, menos la lista 17. Sí, nuestro candidato. ¿Y por qué se sale el Partido Socialista? Fabricio, tú sabes que el tema de ubicar la alianza, de tejer, se requiere, digamos, un trabajo de renunciamientos, de generosidad, de combinar las aspiraciones legítimas de cada movimiento. Creo que lo alcanzamos en un 99%, salvo en esa provincia donde el Partido Socialista, por sus visiones, por los liderazgos, seguramente, optó en la única provincia salir solo. En todo caso, lo más importante es que en las 34 listas restantes, asambleístas nacionales, asambleístas provinciales, en las circunscripciones del exterior y, por supuesto, en el binomio, Yacu es 2. ¿Y quién encabeza la lista de asambleístas nacionales? Lo encabeza Bruno Segovia. En segundo lugar está Elsa Guerra del Partido Socialista. En tercer lugar está... Bruno Segovia, el ex asambleísta Suayo, que fue parte de la Comisión de Fiscalización. Exactamente. Y era de Minca por la Vida, me parece, llegó por ese colectivo. Llegó por la 218. Llegó por Yacu Pérez y fue el único que se mantuvo precisamente en la línea con Yacu. Elsa Guerra, que representa al Partido Socialista en segundo lugar, y Francisco Vergara, el presidente de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria de Pichincha, nos acompaña en el tercer lugar. Por supuesto, hay dirigentes estudiantiles, del magisterio y un equilibrio territorial en esa lista nacional. ¿Por qué con Democracia Sí? Y le voy a hacer esa pregunta porque, claro, Democracia Sí está liderada por Gustavo Larrea. Gustavo Larrea
Correa en su momento era aliado de Alianza País, fue ministro de Estado del presidente Correa, fue candidato presidencial y ha tenido otro tipo, digamos, de línea política en las últimas elecciones. ¿Por qué con ellos ahora? Bueno, Fabricio, esta es una alianza que va del centro hacia la izquierda, que incluye a todos los ecuatorianos que con honestidad nos proponemos hacer esta minga para cambiar el Ecuador. Y obviamente nosotros en varios momentos con Gustavo Larrea y Democracia sí hemos coincidido. Coincidimos en la consulta del 2011 respecto a que no se meta la mano a la justicia. Coincidimos en el proyecto presidencial con Paco Moncayo. Por supuesto que tenemos divergencias, pero al final del día nos une la necesidad de cambiar el Ecuador y que no sigan gobernando los mismos de siempre. Yo diría que no solamente en este caso, sino hay varios personajes que no tienen, y están en las listas encabezando, incluso Fabricio, que hemos dicho son invitados, no tienen militancia política. Por supuesto que hay hombres y mujeres de trayectoria del Partido Socialista, de Unidad Popular, listas 2, pero hemos abierto también el abanico para que gente que con capacidad, profesionales, académicos, activistas de la ecología, defensores de los derechos humanos, activistas feministas, estén encabezando nuestras listas. Entonces, esta es una alianza que va del centro hacia la izquierda, pero que va mucho más allá, hacia el pueblo ecuatoriano. ¿Cómo debemos entender o leer el apoyo de Marlon Santi expresado justamente en estos días sobre la candidatura de Yacu Pérez? Porque Marlon Santi presenta un apoyo como Pachacuti, pero resulta que hay segmentos de Pachacuti que no respaldan a Yacu Pérez, o hay otros que dicen, a ver, un momentito. Ese es un apoyo de Marlon Santi personal en Pachacuti, tenemos que reunirnos en los siguientes días y tomar una decisión de carácter orgánico. ¿Cómo se entiende ese respaldo? Primero que entendemos que el pronunciamiento de Marlon Santi responde a la decisión del Consejo Nacional Político de Pachacuti. Pero lo más importante, Fabricio, es que el movimiento indígena, los pueblos y nacionalidades, sus organizaciones en la base, más allá de lo que puedan decir algunos de sus dirigentes, evidentemente en la papeleta presidencial se van a pronunciar por Yacu Pérez, por la trayectoria de Yacu. Yacu fue 2 veces presidente del Ecuarunari, ha sido un defensor consecuente toda la vida del territorio, de los derechos colectivos, del agua, junto al movimiento indígena. La propuesta programática que hoy levantamos con Claro que se puede, en buena medida es la actualización del proyecto de la Minga por la Vida del año 2021, que fue la base precisamente que apoyó el movimiento indígena y Pachacútec. Entonces nosotros ubicamos como muy importante el apoyo oficial de Pachacútec, pero valoramos de forma más importante el tema, y lo hemos sentido en los territorios, particularmente en la Sierra Ecuatoriana, pero también en la Amazonía. Yacu Pérez, por ejemplo, hoy está en el Yasuní, de paso es el único candidato presidencial que ha tenido la decisión de pronunciarse precisamente en defensa del Yasuní, mientras los otros lo torean la palabra, digamos la posesión, y otros abiertamente están por la explotación. Y Yacu Pérez consecuente está ahora junto a los pueblos Guaurani, en general, Cofanes, en el Yasuní. Pero el apoyo que recibe hoy de Pachacuti, como usted le llama, de Marlon Santi, digamos, no es probablemente el mismo apoyo que recibió Yacu Pérez hace 2 años, en 2021, donde usted bien recuerda, era lista 218, un apoyo formal de Pachacuti. Este no es un apoyo formal de Pachacuti, ¿o sí? Es un apoyo formal del Consejo Nacional Político de Pachacútec. Pero yo diría, lo más importante, Fabricio, insisto en este tema porque hemos tenido contacto, o Yacu ha recibido todas estas semanas, el apoyo de las bases indígenas en todos los territorios, en Bolívar, en Tungurahua, en Loja, en el Azuay. Pero más allá de eso, evidentemente la potencia de este proyecto, es decir, tiene como base el apoyo del movimiento indígena, pero va más allá, va a la gente de abajo, del pueblo. No nos olvidemos que Yacu Pérez ya ganó en 14 provincias del país y tuvo importantes votaciones en los sectores urbanos como Cuenca, como Machala, como Quito. Y obviamente es una expresión política, una alternativa que planteamos con Yacu Pérez que responde a los intereses de los grandes sectores populares. ¿Y cómo ve usted, en cambio, el rechazo que sobre esa precandidatura presidencial de Yacu Pérez ha planteado el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa? Bueno, respetamos a Leonidas y su lucha, pero como él muchas veces lo dice, él no puede hacer pronunciamientos personales sino colectivos. Y creo que en estas semanas vamos a ubicar cómo el movimiento indígena, la base, las comunidades, van a tener que pronunciarse en la papeleta presidencial. La pregunta es, ¿los campesinos, los indígenas, los pueblos y nacionalidades van a votar por quienes lo persiguieron durante una década? ¿Van a votar por los alfiles del banquero
o van a votar por el candidato indígena y popular que es Yacu Pérez. Yo creo que esa respuesta la tienen con absoluta claridad las bases del movimiento indígena y lo que es más importante, buena parte de la población de los sectores populares de Quito, Guayaquil, de todo el Ecuador. Sí, por ejemplo, usted habla de la consulta de Yasuní. Y que Yacu Pérez abiertamente va a respaldar el sí en la consulta del Yasuní. Y si llega a convertirse en gobierno, si llega a convertirse en presidente de la República, ahí va a haber un componente económico muy complejo. ¿Qué va a hacer ahí? Primero que la posición de Yacu Pérez y de quienes somos parte de la lista 2 es coherente. Nosotros hace 10 años recogimos firmas, acompañamos a Yasunido y otros colectivos y pedíamos que sea el pueblo quien tome la decisión. Luego de una década, por fin lo va a hacer y Yacu Pérez en ese plano es consecuente. Yacu Pérez, el rato que asuma la presidencia, estamos seguros, vamos a estar en segunda vuelta y vamos a asumir la conducción del Ecuador en noviembre. Por supuesto que tendrá que poner en marcha las alternativas económicas. Primero que no hay nada más valioso que la vida y estamos hablando del lugar más mega diverso del planeta. Y en segundo término, hay varias cifras que están planteando, en ese caso coincide la derecha empresarial y el correísmo. He visto un tuit del expresidente Correa, donde dice que se va a perder cantidad de plata para la educación y la salud. A otro perro con ese hueso. Nosotros sabemos que no es tanto, pero hay alternativas, Fabricio. Por ejemplo, hay 6.000 millones de dólares que anualmente el Estado ecuatoriano, de manera generosa, entrega como subsidios a los grandes empresarios vía escudos fiscales. Hay que hacer un estudio para que no sea tanto, pues la mitad, 3.000 millones. Hay que cobrar la evasión de 7.000 millones de dólares, cifras oficiales de la CEPAL. Ahí está. Hay que hacer una reforma tributaria para que los que más tienen, más aporten, las grandes fortunas, Fabricio. Aquí hay empresas que tienen ingresos sobre los 2.000, 1.000 millones de dólares anuales o ganancias como la banca de 700 millones, cuya carga tributaria es apenas del 1 al 3%. Entonces, ahí tenemos los fondos suficientes para que el país pueda poner en marcha, para resolver el tema de inseguridad, de salud, de educación, para hacer obra pública, que es lo que ahora ha faltado. Esta campaña, y lo dicen y sostienen algunos analistas, va a ser monotemática, en el sentido de que casi que el tema central es el de la seguridad o la situación de inseguridad que estamos enfrentando en el Ecuador. ¿Qué propone Yacu Pérez y la alianza que ustedes integran en este rubro? Bueno, la inseguridad, por supuesto, mantiene en zozobra a las familias ecuatorianas. En el sur de Quito, el sector más populoso, donde además la mayoría de la población vive con ingresos menores al salario básico, tenemos la tasa de desempleo más alta del Ecuador, casi 12%, y donde tenemos la segunda ciudad más cara del Ecuador, Fabricio, cerca de $800 la canasta familiar básica. Es indudable que es el caldo de cultivo para que la delincuencia crezca. Entonces hay que dar una respuesta integral, hemos dicho con Yacu Pérez. Una de las medidas urgentes va a ser, por supuesto, invertir en dotar a la policía, a la fuerza pública de los elementos fundamentales, declarar en emergencia el territorio nacional y el área de seguridad. ¿Eso implica qué? Tomar medidas para que haya los fondos suficientes para equipamiento, contratar expertos, pero también, Fabricio, y eso hay que hacerlo absolutamente urgente, depurar la fuerza pública, porque mientras haya narcogenerales, donde haya en las altas esferas del Estado gente deshonesta, corrupta, vinculada a las mafias, ¿quién nos va a defender? Entonces es un tema fundamental. Pero además tenemos que tener una visión integral. Necesitamos tomar medidas para reactivar la economía, para que haya empleo, para que haya educación. Nuestros jóvenes que no tienen acceso ni al trabajo ni a la educación, por supuesto, son presa fácil de la delincuencia. Unas veces reclutados, otras veces son víctimas. En función de aquello necesitamos una propuesta integral. ¿Quién lo puede hacer? Yacu Pérez y el gobierno popular. ¿Cuál es la diferencia de la campaña de hace 2 años nomás, en donde Yacu Pérez se ubicó tercero en la línea electoral? Y si comparamos con este momento político particular 2 años después, luego de la disolución de la Asamblea Nacional, las elecciones anticipadas y tal vez otras urgencias que tiene el país. Hay varias diferencias, Fabricio, y lamentablemente, y nos duele, porque las condiciones de vida de la población han empeorado. Tenemos dolor que las familias van a los hospitales y no hay medicina, que nuestros hijos tienen que emigrar y cruzar la selva del Darién buscando mejores horizontes porque no hay precisamente oportunidades.
porque vemos que no hay cupos en las universidades, porque nos asaltan y las madres de familia tienen la angustia de que sus hijos a lo mejor no vuelven, son asaltados. Y obviamente necesitamos medidas urgentes. Nosotros decimos que estos problemas no pueden esperar al 2025. Por eso es clave y una de las principales propuestas, quizás la más importante, una vez que el presidente se posesione, Yacu Pérez, en noviembre, será enviar una proforma presupuestaria para el año 2024, donde se cambie la orientación económica de este país en cuanto a la prioridad del gobierno. Hay que hacer un reordenamiento para que se cumpla con la salud, con la educación. Fabricio, nos están faltando 25.000 especialistas y personal de salud, 70.000 maestros. Entonces debemos empezar. Porque, perdón que le interrumpa, se supondría que el presidente Lasso tiene que enviar hasta el 31 de octubre la proforma presupuestaria para el 2024. Se supondría. Porque él para esa fecha todavía será presidente. Vamos a ver si sigue siendo presidente, porque y si se aguanta una asamblea que va a ser evidentemente oposición al presidente Lasso. Pero más allá de que lo presente Guillermo Lasso, obviamente para eso vamos los asambleístas. Y tendremos que en el mes de noviembre, nosotros nos posesionaremos en el mes de septiembre, tomar en cuenta precisamente que se cumpla lo que dice la Constitución: 6% para educación, al menos el 4% para salud. Invertir precisamente en crédito productivo para que los pequeños y medianos empresarios, los pequeños comerciantes, los microempresarios tengan acceso al crédito directo. Y entonces, obviamente, si algo va a poder hacer el nuevo gobierno, es garantizar que el presupuesto del 2024 atienda los intereses de la gente, no de la banca privada, no de los intereses de quienes tienen los papeles de la deuda externa. Por supuesto, Fabricio, tenemos en agenda una inmediata reforma tributaria para que las grandes fortunas sean las que financien el presupuesto del Estado y no los sectores medios, como ha ocurrido hasta ahora. También el presidente de la República, Yacu Pérez, tendrá mayoría en la Junta de Regulación Monetaria. Y obviamente un paso inmediato para la reactivación productiva es bajar las tasas de interés. No pueden seguir pagando los pequeños comerciantes, los pequeños emprendimientos, incluso los medianos y grandes industriales, tasas de interés del 28 hasta el 30%. No se puede reactivar la economía si efectivamente la banca simplemente tiene ganancias y no colabora con el desarrollo nacional. Y con esto cierro a propósito de una inquietud que me envía mi colega y amigo Felipe Pesantes desde Machala, provincia del Oro. Y esto tiene que ver con la participación, y eso lo están haciendo prácticamente todas las listas de candidatos, de aspirantes que fueron asambleístas e integraron la asamblea disuelta. Y claro, Felipe pregunta, ¿por qué apoyar a asambleístas que ya fueron parte de esa asamblea antes de la muerte cruzada? Ejemplo, Bruno Segovia, por mencionar un ejemplo. Porque en esa asamblea de vagos y de corruptos, rechazada por el pueblo, por supuesto que hay excepciones. Y Bruno Segovia lo ha demostrado con una posición firme, honesta, junto al pueblo ecuatoriano. Por supuesto. Quienes no han presentado un solo proyecto de ley no tienen la calidad moral, y vemos varios en el sur de Quito que hoy buscan esa reelección. Nosotros tenemos dos compromisos: defender los derechos de la población y, en segundo término, optar con honestidad, con trabajo, para devolver a la Asamblea efectivamente el contacto con la gente, para mejorar la vida de la población. Giovanni, le iba a decir Yacu. Giovanni, gracias por el tiempo, muy amable. Bueno, Yacu es 2, Giovanni es 2. Gracias a Giovanni Atariguana, director nacional de Unidad Popular, y además quien lidera la lista de precandidatos a asambleístas del Distrito Centro de la provincia de Pichincha por la alianza entre Unidad Popular, lista 2, Partido Socialista Ecuatoriano, lista 17, y Democracia Sí, lista 20. 8:31. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.